Hola, bienvenidos una vez más al canal. En esta práctica revisaremos la función de transferencia de segundo orden y para ello nos basaremos en un circuito RLC serie. El circuito RLC serie es una función que es un circuito, es un sistema de segundo orden, ¿no? Dentro de los sistemas de control se puede encontrar sistemas de primer orden, sistemas de segundo orden, sistemas de primer orden que revisamos en un video anterior cuando implementamos el circuito RC. ¿Okay? Entonces, en este caso, el circuito está conformado por un resistor, un inductor y un capacitor conectados en serie junto a una fuente de voltaje DC. Se nos solicita configurar esa fuente de voltaje, la cual va a ser pulsante, ¿no? Ya hemos visto esto en el video anterior que mencioné, circuito RC. Esta fuente pulsante se le configura una cierta frecuencia, 500 Hz. Aquí se muestra cómo configurar la fuente pulsante. Nosotros lo haremos de otra forma, ya lo hemos hecho anteriormente. Y bueno, se nos solicita medir diferentes parámetros de rendimiento del sistema cuando se tiene cuando el sistema es subamortiguado, ¿no? Entonces veremos de que un sistema de segundo orden puede tener 4 posibles respuestas, ¿no? Ya las mostraremos, y de esas 4 aquí se nos han solicitado medir, observar 3 de esas respuestas. Observen que la configuración de la frecuencia para los 3 casos es la misma, la inductancia y la capacitancia son las mismas, 25 milihenrios, 25 nanofarads. Lo único que cambia para cada caso es la resistencia, ¿no? 1000 ohmios, 2000 ohmios o 3000 ohmios, ¿no? ¿Okay? Entonces, nuestro circuito lo tenemos implementado y lo pueden ver en pantalla, ¿no? Tenemos la fuente pulsante, que es una fuente controlada de voltaje. Tenemos resistor, inductor, capacitor, tenemos las mediciones del voltaje de alimentación. Estamos adquiriendo este voltaje que se entrega al circuito. Estamos observando también la corriente. Okay. Del resistor estamos viendo el voltaje en sus terminales. Del inductor estamos viendo también el voltaje en sus terminales, y lo mismo para el capacitor, el voltaje en el capacitor. Entonces vemos el voltaje en cada uno de los 4 elementos del circuito, la diferencia de potencial en cada uno de los componentes. Tenemos 2 osciloscopios, y aquí, por ejemplo, en este osciloscopio tenemos los 4 voltajes: los voltajes de alimentación, del capacitor, del inductor, del resistor y la corriente del circuito. Recuerden etiquetas go to y etiquetas from. ¿Okay? Esto ya lo hemos revisado en videos anteriores. Voy a revisar ahora la configuración de cada uno de ellos. Empezamos con el bloque PWM. En este caso, la amplitud, periodo, ancho de pulso y el retardo o phase delay. También hemos visto cómo se configura este parámetro, este bloque. Para ello, bueno, esto ya lo hemos visto. Adicionalmente, en este modelo he creado un script, he redactado un script. Tenemos aquí el título, comandos de inicialización para borrar el workspace, para borrar el command window,
el sample time, que lo necesitaremos para los osciloscopios. Si ustedes recuerdan, los osciloscopios se configuran con un cierto tiempo de muestreo, que lo ubicamos aquí, dado que lo podríamos cambiar para no acceder directamente al scope y modificar cada scope. He elegido y creado esta variable. Para el segundo scope, de forma similar, tenemos aquí la variable sample time. Tenemos aquí los parámetros del generador de pulsos, bueno, el cual genera una señal PWM. Yo este bloque lo he denominado PWM, Pulse Width Modulation, modulación de ancho de pulso. Okay. Y entonces aquí ustedes pueden observar, voy a cancelar, cambio este parámetro, desplazamos. El bloque PWM tiene estos parámetros: amplitud 6, porque la guía nos solicita de que sea de 6, 6 voltios pico, 500 hercios de frecuencia. Entonces, si la frecuencia es 500, el periodo es el inverso de la frecuencia, y el bloque necesita que se le especifique el periodo más no la frecuencia. El ancho de pulso lo configuramos como 50% del periodo, el delay en 0, no necesitamos por ahora retardo, o no es trascendente, ¿no? Bueno, aquí tenemos un código. Voy a reinicializar esto en 0, y entonces del resistor, del inductor y del capacitor, dependiendo del caso, ¿no?, tendremos los valores. Aquí tengo un primer caso. Recuerden, había mencionado 4 casos, ¿no? Entonces esos 4 casos se listan aquí: respuesta amortiguada, respuesta subamortiguada. Tengo 2 casos iguales, caso 1A, caso 1B. Respuesta críticamente amortiguada, cita igual a 1, ya veremos qué cita. Respuesta sobreamortiguada. Entonces 4 casos. Entonces en todos esos 4 casos, como pueden observar, la inductancia y la capacitancia permanecen iguales: 25 milihenrios, 25 nanofaradios, ¿no?, permanecen iguales. Inductancia, capacitancia, y lo que cambia es la resistencia, ¿no? Entonces tengo un cierto valor. Este caso yo lo agregué ya que me interesaba verlo. Aquí tengo 0,1 ohmio, aquí tengo 1 kilo ohmio. Para la respuesta subamortiguada tengo otro escenario de respuesta subamortiguada. El caso que se nos pide simular en la práctica es este, donde el que tenemos que registrar qué tipo de respuesta. Ya creo que les estoy dando directamente la solución, pero lo comprobaremos, ¿no? Aquí tendremos que especificar qué tipo de respuesta: 1 kilo ohmio, 2 kilo ohmios, 3 kilo ohmios, 1 kilo ohmio, caso 2, críticamente amortiguada, 2 kilo ohmios, R1, 3 kilo ohmios, respuesta sobreamortiguada, ¿no? Y bueno, ahí hay otro código adicional que ya lo revisaremos más adelante. Por el momento veremos la configuración del resistor. Resistencia R1, la variable está cargado ya lo he cargado previamente en el space, por eso no aparece en rojo. L1, inductancia. Bueno, aquí de la inductancia se nos pide la corriente inicial en este parámetro, set the initial inductor current. El valor inicial de la corriente I sub 0 lo ponemos en 0. El valor inicial del capacitor, la forma como almacena energía un capacitor, se lo expresa en términos de voltaje. Entonces este voltaje es V sub 0, y en nuestro caso hemos asignado que V sub 0 sea 0. Tanto la corriente inicial del inductor como el voltaje inicial del capacitor que sean 0.
ambos elementos no poseen energía inicial, energía almacenada en ellos, ninguno de ellos. Okay, entonces esto con respecto al script. Con respecto a la fuente ya la configuramos. Podríamos simular, pero antes revisemos que tenemos en Workspace. Bueno, aquí tenemos variables cargadas, vamos a borrarlas. Entonces regresamos a esta primera sección. Observen que he usado dos signos de porcentaje, de tal forma de que MATLAB distingue segmentos de todo este código, ¿no? Todo este código yo podría ejecutarlo todo o podría ejecutarlo por partes, por segmentos. Entonces este primer segmento, que corresponde a la inicialización de los parámetros de la fuente, los parámetros del capacitor, del inductor, el sample type lo vamos a ubicar en esta parte. Aquí yo borro Workspace y borro también el command window. Entonces podríamos simplemente, para no tener que seleccionar y evaluar la selección, ¿no? Este es el procedimiento cuando nos veníamos manejándonos, yo puedo usar este par de porcentajes, de tal forma que este es un segmento de código. Se diferencia cuando MATLAB identifica otro par de signos de porcentaje, ¿no? Esto nos ahorra estar seleccionando líneas de código y evaluando la selección. Entonces simplemente doy clic derecho aquí en un área del código, en la sección de código, y elijo la opción Evaluate Current Section o directamente el botón Run Section. Entonces la Current Section, la sección actual, es la que está seleccionada, sombreada de amarillo, ¿no? Entonces si yo en este caso ejecuto este código, ya en el Workspace ya no debería aparecer ni R1, ni L1, ni C1, porque eso forma parte de otro código, lo cual está bien. Ok, entonces continuamos y ahora vamos a ejecutar el primer tipo de respuesta que nos sugiere la guía. Entonces la guía nos solicita, nos indica observar la respuesta subamortiguada. Okay, entonces la respuesta subamortiguada, tenemos dos casos. En este caso, este es el valor de resistencia que indica en la guía. Este ya veremos por qué lo asigné. Evalúo esta directamente Run Section. Se carga en el Workspace los valores de R1, L1, R1, L1 y de C1. ¿Okay? Entonces con ello podemos ahora, recuerden que para poder simular en CimaScale es importante tener el bloque Power BI, ¿no? ¿Okay? Esto ya lo habíamos revisado en videos anteriores. Con respecto al tiempo de simulación, vamos a simular, por ejemplo, 4 periodos. Mientras simula, terminó la simulación. Accedemos, por ejemplo, a este osciloscopio. Aquí tenemos la señal PWM de entrada. Actualizamos los ejes, ya están actualizados, la forma de la corriente y las señales de voltaje de entrada. Queremos ver solo el voltaje de entrada, tenemos ahí. Okay.
el voltaje de entrada con el voltaje en el capacitor. Lo tenemos acá. ¿Okay? Aquí observen que bueno, ya veremos un poco más las señales. Tenemos el voltaje en el inductor, tenemos el voltaje en el resistor, y aquí se cumple que la forma de onda del voltaje del resistor, solo la forma, ¿no?, es igual a la forma de la corriente que circula en el resistor. En un resistor ocurre aquello. Si yo aplico un voltaje en un resistor, de cualquier forma, la corriente tendrá la misma forma. La amplitud de la corriente dependerá del ajuste de resistencia. ¿Okay? En este caso observen que la amplitud es diferente. Esto está en una escala de 10 a la menos 3, mientras que esto es menor que 1, estos valores, mientras que estos valores están alrededor de un pico cercano a 4 o 3 aproximadamente, no mayor a 1. Entonces, eso nos permite ver de que al menos tienen sentido estas dos formas de onda, como en una primera revisión rápida, ¿no? Okay. Se comprueba también de que cuando en un circuito RLC yo aplico cierto voltaje, por ejemplo en este intervalo estoy aplicando un cierto voltaje, el capacitor tiende a tomar ese voltaje. Entonces observen que este es el voltaje de entrada y el capacitor, ¿no?, tiende a tener el valor de estabilización, tiende a tener el mismo valor del voltaje de entrada, que es el amarillo, cuando ha transcurrido o cuando ya se ha estabilizado, ¿no? Entonces observamos que, por ejemplo, aquí en este momento de aquí, aproximadamente ahí, de forma rápida, ¿no?, porque hay otros parámetros que nos permiten identificar exactamente cuándo se ha estabilizado el voltaje en el capacitor. De hecho es el 98% del valor final. Cuando el voltaje del capacitor toma el 98% del voltaje de entrada, que es 6, en ese momento se habrá estabilizado el capacitor. ¿Okay? Y entonces aproximadamente ahí ya se ha estabilizado el voltaje en el capacitor, considerando el inicio en este punto. Entonces este es un ciclo. Aquí tenemos un ciclo desde 0 hasta 2 milisegundos, desde 0 hasta 2 hasta este momento tenemos un ciclo de la señal de entrada, un segundo ciclo de la señal de entrada, otro tercer ciclo de la señal de entrada. En este tercer ciclo el inicio se marca en este punto y el momento en el que el capacitor se estabiliza es aproximadamente este momento de acá. Ok, bueno, tenemos estas señales, ¿no? Entonces se cumple que el voltaje del capacitor se estabiliza. Con respecto al voltaje en el inductor, se comprueba de que el voltaje en el inductor inicialmente debe ser alto para generar o sea, el voltaje inicialmente es alto en el inductor para evitar el flujo de circulación de corriente en el circuito, pero a tiempo ya cuando ya se ha estabilizado, cuando ya las señales se han estabilizado, aproximadamente decíamos por este momento, el voltaje en el inductor permanece en cero, ¿no? Entonces ya el inductor no almacena voltaje. Entonces observemos que para tiempo infinito, cuando ya las señales se han estabilizado, el inductor se comporta como un cortocircuito, el capacitor como un circuito abierto, y entonces si aquí hay un circuito abierto, la fuente no tendrá por dónde circular, no existirá, bueno, la corriente ya no podrá seguir circulando. Entonces se observará de que cuando ya el circuito está estabilizado, la corriente debe tender a cero, y eso es lo que estamos viendo aquí. Cuando en este momento, cuando ya ocurre la estabilización, la corriente tiende a cero miliamperios. ¿Okay? Bueno, en la etapa negativa ocurre lo contrario, ¿no? Las señales cambian de polaridad por la transición del voltaje de entrada, que va de 6 a 0, hay un cambio negativo en el voltaje. Bueno, este tipo de respuesta, según
los parámetros que nos ha dado inicialmente la guía corresponde a la respuesta subamortiguada. Y entonces en un sistema, en un circuito o en un sistema de segundo orden, como había mencionado inicialmente, tengo 4 posibles respuestas. Respuestas no amortiguadas, es decir, sin amortiguación. Creo que críticamente, a ver qué más, tendríamos subamortiguadas, críticamente amortiguadas y sobreamortiguadas. Gráficamente se verían así. En el tiempo, estas señales, este tipo de respuestas se clasifican, tienen esta forma, ¿no? Entonces, veamos la respuesta no amortiguada, que es la más obvia de ver. Entonces, si no tiene amortiguación, el sistema oscila de forma para tiempo infinito. El sistema sigue oscilando, es decir, no llega a tener un valor final. Observen que estas otras respuestas, ¿no? La subamortiguada, la críticamente amortiguada y la sobreamortiguada tienden a un valor final, aproximadamente 1. Pero la respuesta no amortiguada, como su nombre bien lo dice, no permite la amortiguación de la señal. Es decir, la amortiguación, ese concepto nos lleva a pensar de que la señal o que la amplitud de la señal tiende a reducirse, tiende a amortiguarse. Si se amortigua, llegará un momento en que dejará de moverse, digámoslo así en términos mecánicos. En términos eléctricos, la señal tendrá a tener un valor fijo, ¿okay? A ser un valor constante, ¿okay? Entonces esa es la respuesta no amortiguada. La respuesta críticamente amortiguada, ¿no? Es el límite entre la respuesta sobreamortiguada y la respuesta subamortiguada. ¿Qué es una respuesta sobreamortiguada? Es aquella respuesta que no tiene oscilaciones. La respuesta críticamente amortiguada tampoco tiene oscilaciones, pero para una ligera modificación de un parámetro que ya veremos que se denomina zeta, por eso es que en el script yo he hecho énfasis en este parámetro zeta, que ya veremos a qué es igual. Este parámetro zeta, cuando es igual a 1, se tiene una respuesta críticamente amortiguada. Es decir, una ligera disminución de zeta, es decir, algo menor que 1, 0,99999, ya tendríamos una respuesta sobreamortiguada. Una respuesta subamortiguada, que es la que vemos aquí. Para valores de zeta mayores que 1 tenemos una respuesta sobreamortiguada, ¿no? Entonces, la respuesta críticamente amortiguada, el límite en el momento en el cual, o la frontera entre tener una respuesta con oscilaciones y una respuesta sin oscilaciones. Esa es la respuesta críticamente amortiguada, ¿no? Ok, ¿qué podemos ver adicionalmente aquí? Podemos ver aquí, bueno, aquí la respuesta en el tiempo, ¿no? Una forma de la respuesta en el tiempo según los polos del sistema. Esto tiene que ver con la transformada de Laplace. Yo puedo tener un sistema en el dominio del tiempo y un sistema, ese mismo sistema lo puedo llevar a un sistema de frecuencia en el dominio de la frecuencia compleja, ¿no? La frecuencia compleja es zeta más menos ota omega. Entonces, o plano S también. Este es el plano y versus tiempo. Este es el plano S. Entonces, veremos que esta respuesta en el tiempo es equivalente a una función de transferencia,
¿no? Aquí lo importante son los factores de este polinomio o ecuación característica que se le denomina, ¿no? Entonces, estos polos, observen que ya están graficados aquí. Aquí veo que yo tengo polos que son reales, ¿no? Esta es la parte real de la frecuencia compleja y esta es la frecuencia, esta es la parte imaginaria de la frecuencia compleja. Cuando tengo polos reales, ¿no? En este caso tendré una respuesta que será sobreamortiguada, ¿no? No tiene oscilaciones, está demasiado amortiguada, digámoslo así. Respuesta subamortiguada, bueno, sobreamortiguada, de ahí tendría que ser la respuesta críticamente amortiguada. ¿Qué ocurre con la respuesta críticamente amortiguada? Yo tengo polos iguales, reales pero iguales. Entonces tengo esta forma de respuesta. Observen cuál es la función en el tiempo. Lo mismo teníamos acá para la respuesta sobreamortiguada, la respuesta en el tiempo, respuesta críticamente amortiguada en el tiempo y en el plano S, polos reales, ¿no? Es decir, el sistema RLC se puede llevar a una forma de este tipo, numerador constante y en el denominador una función en el dominio de S, pero que es cuadrática, ¿okay? Y como conocemos, una respuesta cuadrática puede tener diferentes tipos de polos, ¿no? Tipos de valores que satisfacen la ecuación, ¿no? Entonces puede ser si son las soluciones de esta ecuación son complejas, tendré respuesta sobreamortiguada. Si las soluciones de esta ecuación son imaginarias, ¿no? Tendré una respuesta no amortiguada. Si la respuesta de esta ecuación es polos, es decir, si las respuestas son complejos, ¿no? Son dos complejos diferentes, en este caso tendré una respuesta subamortiguada. Y si tengo dos soluciones reales, en ese caso tendré una respuesta críticamente amortiguada. Es decir, el sistema RLC se puede llevar a esta forma, ¿okay? Ya lo veremos luego aplicarle la transformada de Laplace, ¿okay? Entonces tenemos esos tipos de respuestas. Estábamos viendo la respuesta críticamente amortiguada, luego veríamos la respuesta subamortiguada, subamortiguada sería esta, subamortiguada. Observen oscilaciones, pero el sistema converge a un cierto valor que es 1, tiende a estabilizarse. Observen cuál es la forma de la respuesta en el tiempo y observen cómo se representa en el plano S. Observen que es más sencillo representar este tipo de respuesta en el plano S, o sea, en base a dos números, ¿no? Pueden ser en este caso son imaginarios, yo puedo saber que la respuesta será de este tipo, polos reales y complejos también. Tengo este polo X, este polo que está aquí, tiene parte compleja, parte real, parte real y parte imaginaria, j raíz de 8. La parte real es menos 1. Entonces, con esto yo ya puedo obtener esta ecuación, esta función que yo tengo aquí. Entonces, en términos matemáticos, el análisis en el dominio de la frecuencia permite una manipulación matemática más sencilla. Aquí tengo demasiados términos. Aquí yo simplemente con dos valores, ¿no? Puedo definir tranquilamente mi sistema, ¿no? ¿Okay? Y entonces nos haría falta la respuesta no amortiguada, undamped. Undamped es amortiguación, damped
el pasado es amortiguado, undamped es no amortiguado. Entonces observen que esta respuesta oscila, no se estabiliza. Entonces es una respuesta no amortiguada. Aquí observen la representación en el plano S, no existe parte real, la parte real es 0 y la parte imaginaria es J3, menos J3, dos polos imaginarios, que era lo que decíamos anteriormente. Este es el tipo de respuesta en el tiempo. Entonces con dos polos imaginarios tengo respuesta no amortiguada. Con dos polos imaginarios, aquí, dos polos imaginarios, tengo una respuesta no amortiguada. Entonces lo que está aquí se comprueba acá gráficamente, ¿no? Muy bien. Ok, entonces bueno, esto es un sistema de segundo orden. Parámetros importantes: la frecuencia natural y el factor zeta. Aquí ya aparece por primera vez el factor zeta. Quizás aquí no está el sistema RLC, eso lo podemos revisar acá en Wikipedia. Entonces tenemos cómo se origina esa ecuación del plano S, la función de transferencia que mencionábamos, cómo aparece esta ecuación de aquí en nuestro sistema RLC, cómo aparece esta ecuación. Ok, y entonces aquí en Wikipedia tenemos el circuito RLC, y en este caso el circuito serie, ¿no? El circuito serie tiene este análisis, ¿no? Se hace una sumatoria de voltajes en esta malla, ¿no? Voltaje en resistor, voltaje en inductor más el voltaje en el capacitor es el voltaje aplicado en la fuente. Y bueno, el voltaje en el resistor es esto, el voltaje en el inductor sería esto. El voltaje en el inductor es, existe en el voltaje en el inductor si hay variación de corriente. Si hay variación de corriente, se generará un voltaje en las terminales del inductor, que es proporcional a la inductancia también. El voltaje en el capacitor es la integral de la corriente que circula por el circuito, o dicho de otra forma, si yo derivo esta ecuación, la derivada del voltaje es proporcional a la corriente del capacitor. Si existe variación de voltaje en las terminales del capacitor, habrá corriente a través del capacitor. Y es lógico, si la carga está variando en el capacitor, va a haber corriente a través del capacitor. Pero si esa carga está fija, la corriente es cero. ¿Okay? Bueno, entonces aquí reemplazando, tenemos de esta ecuación, reemplazando esto, tenemos esto. Y derivando toda esta ecuación, sí, correcto, derivando esta ecuación y asumiendo que el voltaje aquí es cero, es decir, o es constante, no está cambiando, no es ni sinusoidal, sino un voltaje DC, se muestra aquí en esta representación. Al derivar esto tenemos 0, entonces partiendo de esta ecuación y derivándola tenemos esta ecuación que tendríamos acá. Tomando la derivada y dividiendo para L tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, que es la que tenemos aquí. Yo puedo representar estos parámetros como R sobre L es 2A, 1 sobre LC es igual a omega sub 0 cuadrado, y veremos que aquí aparece omega sub 0, que es la frecuencia angular, y aquí se define que alfa es R sobre 2L, que habíamos indicado. Esto es manipulación matemática nada más. Tenemos omega sub 0, 1 dividido para raíz de LC. ¿Okay? Okay, es decir, omega cuadrado es 1 sobre LC, omega sub 0 es 1 sobre raíz de LC. Entonces tendríamos
el parámetro zeta, que ya aparece por primera vez. Zeta se define como alfa dividido para omega sub 0, es decir, dividiendo estos dos factores, yo tengo que zeta es r sobre 2 por raíz de c sobre l, entonces tengo yo el factor de amortiguación, ¿no? El valor del factor de amortiguación determina el tipo de respuesta transitoria que el circuito exhibirá. Y bueno, aquí lo que mencionábamos, ¿no? Entonces tenemos la ecuación característica, que es esta, ¿no? Entonces yo aquí, a partir de esto, llevándolo o aplicándole la transformada de Laplace, tengo esto de acá, ¿okay? Bueno, no directamente, hay una manipulación que aquí falta mostrarse, pero aquí se le aplica la transformada de Laplace, ¿no? Y la función de transferencia bueno, creo que ese detalle matemático se lo podrá encontrar en los libros, pero lo que nos interesa es esta ecuación característica, que tiene un parecido a esta ecuación, como ustedes pueden observar, y esto aparecería en el denominador de esa función de transferencia, ¿okay? Y aquí se tendrían las dos posibles respuestas, ¿no? Aquí se muestran, y dependiendo de los valores de zeta y de omega sub 0, es decir, dependiendo de zeta y de omega sub 0, zeta es esto y omega sub 0 es esto. Si yo defino LC, si yo al circuito le asigno inductancia y capacitancia fija, tengo omega sub 0. Y conociendo esos LC, yo puedo, con un parámetro R diferente, obtener el zeta. Entonces zeta y omega sub 0, o sea, zeta depende de omega sub 0 prácticamente, porque omega sub 0 se obtiene cuando se fija LC, cuando se fija esta relación, se fijan estos valores de C y L, y lo único que definiría zeta sería R. ¿Okay? Y entonces, nuevamente, en base a estas raíces, yo tendría una respuesta sobreamortiguada, ¿no? Es la que tendremos aquí, una respuesta subamortiguada, una respuesta críticamente amortiguada. Bueno, aquí es un poco más de la transformada de Laplace, y aquí se indica, ¿no? Críticamente amortiguada, zeta igual a 1, lo que habíamos dicho. Respuesta subamortiguada, zeta menores que 1 y mayores que 0. Respuesta sobreamortiguada, zeta mayores que 1. Entonces, ¿quién define el tipo de respuesta? Zeta. La respuesta es zeta. Es por eso que nosotros, dependiendo del valor de zeta, podemos tener diferentes respuestas, que era lo que habíamos mencionado anteriormente. Aquí, ¿no? Dependiendo del valor de zeta, podemos tener respuesta no amortiguada, zeta igual a 0, respuesta críticamente amortiguada, zeta igual a 1, respuesta sobreamortiguada, valores de zeta mayores que 1, y respuesta subamortiguada, valores de zeta entre 0 y 1, ¿no? Entonces la respuesta sobreamortiguada se encuentra entre la respuesta no amortiguada y la respuesta críticamente amortiguada. Subamortiguada, valores de zeta entre 0 y 1. Ok, eso es un poco de la teoría. Y aquí se observa, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionamos, para un zeta igual a 1 tenemos una respuesta críticamente amortiguada, es decir, para valores de zeta menores que 1 ya aparecen oscilaciones. Observen esta respuesta, zeta menores que 1, es decir, 0.8, la respuesta morada. Observen que la respuesta morada, que es esta, ya presenta una oscilación. Quizás no se distingue tan bien, pero quizás esta respuesta café de zeta igual a 0,4, observen que ya tiene oscilaciones, es más notable.
pero para valores de cita mayores que 1, por ejemplo, este valor de acá, 3, sería esto. Observen que esta respuesta no tiene oscilaciones. Es decir, llega a un valor, aumenta, disminuye, pero cuando disminuye no oscila, sino que tiende a estabilizarse directamente en un valor final, en este caso 0. ¿Okay? Es lo que habíamos indicado. Bueno, aquí aplicaciones de los circuitos RLC, en circuitos de filtros. Ok. Entonces, yo he elaborado un script, ¿no?, en el cual indico los posibles tipos de escenarios, ¿no? Tengo los diferentes casos. Respuesta no amortiguada, cita igual a 0. Entonces yo he elegido un valor de resistencia, dado que la capacitancia y la inductancia no las puedo cambiar, ¿no?, ya que esas son las que me establece la guía, C1 y L1, en ese caso son constantes. Lo único que puedo cambiar es la resistencia, entonces elijo un valor de resistencia muy reducido. Esto es 1 kiloohmio, tenemos 1 kiloohmio, tenemos 2 kiloohmios para respuesta crítica. El caso 2, y tenemos R1 igual a 3 kiloohmios, caso 3, respuesta sobreamortiguada. Y entonces, para acercarme a una respuesta no amortiguada, he elegido un valor mucho menor que 1 kiloohmio, que 2 kiloohmios y que 3 kiloohmios. Es decir, esto es 0,1 ohmios. Entonces voy a evaluar esta selección, ¿no? Voy a simular nuevamente, voy a ver el tipo de respuesta. Ok, actualizamos los ejes. Y entonces observen que aquí, si quisiéramos ver únicamente el voltaje en el resistor, no el voltaje en el capacitor, a ver, quizás hay algo que no se observa porque es muy pequeño. Voltaje en el inductor. Entonces observen de que las señales, ¿cuál es la señal que tenemos que analizar para ver el tipo de respuesta? Si nosotros regresamos a Wikipedia, nosotros habíamos aplicado este análisis a la corriente. Entonces la corriente es la señal que va a expresar o que va a mostrar esas 4 respuestas que veíamos acá. Es la corriente en el tiempo. Entonces tenemos que analizar la corriente del circuito. Entonces observamos que para diferentes valores de amplitudes la corriente oscila, ¿no? Aquí en este caso lo que importa es que oscile, ¿no? Y está oscilando de forma constante, no se observa que se vaya a estabilizar el sistema. Entonces, ¿qué podemos hacer para ver la estabilización? Podríamos, por ejemplo, desconectar esta fuente . La desconectamos temporalmente, conectamos estas terminales. Okay. Antes de simular, si nosotros simulamos tal como está ahí, dado que las condiciones iniciales de los capacitores y de los inductores son 0, es decir, no almacenan energía, todas las señales van a ser 0. Observen, son 0. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos una condición inicial, por ejemplo, tanto puede ser a la corriente o al voltaje del capacitor. Voy a darle un valor inicial de 10 voltios al voltaje en el capacitor. Entonces vuelvo a ejecutar esta sección. Después de ello ejecuto esta sección que tengo acá, respuesta no amortiguada, y luego simulo el circuito. Esperemos un momento.
Veamos estas señales de acá. Y entonces observamos de que la corriente está oscilando y no se observa que tiende a disminuir. Si nosotros vemos muchos periodos, en realidad esto sí va a disminuir, dado de que está presente la resistencia, ¿no? La resistencia permite que, ¿cuál es la función de, bueno, cuál es el efecto de la resistencia en este circuito que ya no tiene fuente externa? Este voltaje inicial, que es esta energía en el capacitor, se va a disipar eventualmente en el resistor, ya dado que va a haber una corriente aquí y por lo tanto la potencia disipada en el resistor es I cuadrado por R1, por la resistencia. Entonces esta energía se va a perder. Eventualmente estas señales que vemos aquí van a hacerse cero. Pero dado que es bien pequeño, prácticamente todavía, luego de 4 periodos que hemos simulado, ¿no? Luego de 4 periodos que hemos simulado, no se observa esa disminución. Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos para observar la pérdida de energía en el resistor? Podemos aumentar un poco más la resistencia. Entonces, ahí ya tendríamos una respuesta subamortiguada, que es la que veíamos acá en este caso. Aquí ya tendríamos 100 ohmios, entonces vamos a simular esto. Evaluamos la selección, simulamos nuevamente. Y aquí observamos de que las oscilaciones sí tienden a disminuir, ¿no? La energía se va disipando. Esta es una respuesta subamortiguada, claramente subamortiguada. Pero nosotros queríamos ver inicialmente la respuesta no amortiguada. Para ello tendríamos esto que evaluarlo, directamente evaluar la selección actual, simular y entonces ver de que para ese valor de resistencia todavía las oscilaciones no han cesado, que es lo que teníamos anteriormente. No han cesado las oscilaciones, ¿okay? Teníamos ese tipo de respuesta, ¿no? La respuesta no amortiguada, un valor de resistencia muy cercano a cero. En realidad, si nos ponemos a ser muy específicos, en realidad esta es una respuesta subamortiguada, dado que la resistencia no es cero. Ocurre que si yo simulo con R1 igual a 0, voy a tener un inconveniente al momento de simular. Si simulo acá, aparece un error. Entonces me indica que en la máscara la resistencia debe ser diferente de 0 y tener un valor finito. La resistencia no puede ser 0. Entonces, por ello, lo que he optado es asignarle un valor cercano a 0, que en este caso es 10 a la menos 1, es decir, 0,1. Entonces, finalmente, lo dejamos con ese ajuste, simulamos y observamos de que tendríamos así las oscilaciones, ¿no? Es decir, el circuito sí oscila y eventualmente, si nosotros simulamos más periodos, veremos de que esto se va a detener. Pero por el momento no es prioritario, entonces, porque podría llevar mucho procesamiento de cálculo aquí, pero ustedes disponen del tiempo, hagan la prueba, simulen por ejemplo 100 periodos quizás y verían de que esto eventualmente, estas oscilaciones van a cesar. Aquí al menos aparentemente se observa que permanecen constantes, y ese es el tipo de respuesta no amortiguada cuando zeta, en este caso, es igual a 0. Como ya expliqué, zeta no es 0, es un valor muy reducido porque la resistencia es muy reducida. ¿Cómo calculábamos zeta? Lo teníamos aquí. Zeta es R sobre 2 sobre raíz de C sobre L, sin importar el valor de C y L. Si R es igual a 0, zeta es 0. Entonces ya la respuesta automáticamente suba amortiguada. ¿Ya?
Em, listo, ¿no? Entonces vamos ahora a analizar los otros casos. Muy bien, y entonces habiendo analizado la respuesta no amortiguada, vamos ahora a revisar la respuesta subamortiguada que nos sugiere la guía. Entonces tenemos la frecuencia en todos los casos de 500 Hz, la fuente pulsante, y veamos este caso, ¿no? Resistencia igual a 1000 ohmios. Entonces ese sería este caso, el caso 1A que yo he especificado aquí. Respuesta subamortiguada, como ya indicamos, cita está entre 0 y 1, ¿no? Estamos incrementando cita, inicialmente fue 0, respuesta no amortiguada, cita entre 0 y 1, tenemos una respuesta subamortiguada. Si recordamos, la respuesta subamortiguada es la que tendríamos aquí, es decir, ya hay oscilaciones en el circuito, cita entre 0 y 1, entonces en este caso respuesta críticamente amortiguada, cita igual a 1, entonces empiezan a existir oscilaciones, pero se estabiliza el valor, ¿no? En la respuesta no amortiguada hay oscilaciones, pero no se estabiliza el valor. En la respuesta críticamente amortiguada está a punto de oscilar, no oscila, pero sí se estabiliza el valor. Entonces la respuesta subamortiguada es un caso intermedio entre la no amortiguada y la respuesta críticamente amortiguada. ¿Okay? Y entonces en este caso, como se indicaba, cita entre 0 y 1 para respuesta subamortiguada. Entonces observemos este ajuste de resistencias. Entonces podríamos dar clic aquí en esta sección de código, evaluarlo, ¿no? Y tendríamos la respuesta luego de simular y visualizar el osciloscopio. Tenemos que ver la corriente, ¿okay? Realizamos valor inicial del voltaje es 10. Bueno, aquí quizás la respuesta acaba rápido, pero para ello analizamos este segmento inicial. ¿Okay? Y entonces ahí observamos, ¿no?, de que la respuesta oscila, ¿no? Se ve claramente de que la respuesta está oscilando, ¿no? Las oscilaciones empiezan, alcanza un pico negativo, luego un pico positivo, y aquí empieza a oscilar hasta en este momento aproximadamente estabilizarse. Esta es una respuesta subamortiguada, ¿no? ¿Okay? Veamos ahora el caso, bueno, este caso de acá, esto sería 1000 ohmios, esta es una respuesta también subamortiguada, pero quizás se van a ver un poco más de oscilaciones. Entonces, con lo único que estoy cambiando, recuerden, es la resistencia. En este caso es de 100, en el caso anterior era de 1000. 100 ohmios, evaluamos esta selección, simulamos, visualizamos este osciloscopio, y aquí tenemos más oscilaciones, claramente una respuesta subamortiguada, ¿no? Porque oscila, pero se estabiliza en un valor. El valor en el cual se estabiliza la corriente es el 0. El circuito como tal tiende a perder energía, ¿no? No tenemos fuente, el circuito como tal tiende a perder energía. Esta es la respuesta natural del circuito. La respuesta forzada es aquella que se presenta cuando tenemos una fuente o un elemento que inyecta energía al sistema. La fuente inyecta energía, tendremos respuesta forzada.
tendremos respuesta natural cuando solamente le cargamos un valor de voltaje a uno de los elementos, perdón, un valor inicial de energía al capacitor o al inductor, al capacitor en forma de voltaje, al inductor en forma de corriente, teniendo condiciones iniciales en ellos y no teniendo fuentes en el circuito, fuentes activas, entonces yo tengo la respuesta natural, ¿no? ¿Por qué natural? Porque por su nombre, ¿no? Depende de la naturaleza del capacitor, los valores de capacitancia, inductancia y resistencia para determinar la forma de la respuesta. No influye una fuente externa. ¿Okay? Entonces la respuesta natural en este caso es la que ustedes pueden observar. La corriente tiende a hacerse cero, la energía que está almacenada en uno de estos dos elementos o en ambos, ya que puedo tener corriente inicial y voltaje inicial en el capacitor al mismo tiempo. Es decir, condiciones de energía inicial en el capacitor o en el inductor pueden existir al mismo tiempo, pero a fin de cuentas esa energía se va a ir disipando a través del resistor debido a la circulación de corriente. Entonces esa energía se disipa y por lo tanto, si ya no hay energía en el circuito, no existe ningún elemento que impulse una corriente, la corriente se anula a tiempo infinito, y es lo que estamos viendo aquí, la corriente se anula. ¿Okay? Esa es la respuesta subamortiguada. Los valores que elegimos ya los pueden observar, estos son, y ahora vamos a ver la respuesta críticamente amortiguada cuando zeta es igual a 1. Podríamos más adelante en el código que yo tengo aquí podríamos ver cómo se calcula zeta, ¿no? Por ahora solamente estamos viendo el tipo de respuestas, ¿no? Y esto es lo que se puede anotar aquí, ¿no? Con 2000 ohms, con el primer caso que vimos, 1000 ohmios, 25 milihenrios, 25 nanofaradios y 500 hercios de la frecuencia pulsante, o podemos prescindir de ella, tenemos una respuesta subamortiguada. Era este caso que teníamos acá, ¿no? Respuesta subamortiguada. Respuesta críticamente amortiguada la tendríamos en este caso. Entonces evaluamos esta sección de código, simulamos y vemos este osciloscopio, y en este caso esta es la respuesta, ¿no? No tiene oscilaciones, como ustedes observan. La corriente no oscila, ¿no? Simplemente la corriente toma un valor negativo y luego se tiende a estabilizar. Es decir, no vuelve a ser cero. Cuando pasa de negativo, llega a cero y se estabiliza en cero, pero no crece más de cero para volver a disminuir. Es decir, de valor negativo no llega a un positivo máximo y luego empieza a decrecer. Ahí habría una oscilación, pero en este caso la respuesta toma un negativo y empieza a decrecer hasta hacerse cero y se mantiene en cero. ¿Ok? No hay oscilaciones aquí, pero estamos en el límite de que empiecen a aparecer las oscilaciones. ¿Ok? Y ahora tendríamos la respuesta sobreamortiguada. Entonces ahora con el ajuste de 3000 ohmios, simplemente podremos seleccionar aquí, evaluar la selección actual, simulamos y podríamos ahora visualizar el resultado, ¿no? Entonces aquí esta es una respuesta sobreamortiguada. Observen la forma. Esto está demasiado amortiguado, en otras palabras. Si queremos usar el prefijo sobre e interpretarlo. Recuerden, críticamente amortiguado, el límite en el cual empezarían a aparecer oscilaciones, pero todavía no hay. Sobreamortiguado, que es la que tenemos en este caso, no hay oscilaciones. ¿Okay? Estamos lejos todavía de que aparezcan. Solamente en el caso críticamente amortiguado, en el que estaríamos en la frontera de que aparezcan las oscilaciones.
¿Ok? Y entonces esas son las 4 respuestas en nuestro circuito. Y creo que ya podríamos resolver esta parte que tendríamos aquí, ¿no? Antes de pasar a resolver esto que tendríamos aquí, el ajuste de estos, el cálculo de estos parámetros, ¿no? Para la respuesta sobreamortiguada, ¿no? Esto ya lo podemos completar. Vamos a hacer vamos a escribir este código. Bueno, ya está escrito, vamos a describirlo básicamente, esencialmente, donde mediante este código, estas líneas de código, yo puedo determinar el tipo de respuesta del sistema. Entonces aquí tengo el comando f'F, con el cual yo establezco una cadena de caracteres con esta barra n, barra \n en MATLAB. Se interpreta para que cuando termine de escribir esta cadena de caracteres MATLAB o de imprimir, al leer esto de aquí, se sitúe en la siguiente línea, ¿no? Entonces lo que sigue y que se vaya a escribir, que sería esto, la siguiente cadena de caracteres imprimir, se escribirá en la siguiente línea, después en la parte inferior de esto. Si yo no escribo esto, en este caso esto de aquí se va a escribir a continuación de esto en la misma línea. Entonces para eso nos sirve barra n. ¿Qué es lo que hago aquí? Simplemente calculo cita. ¿Cómo calculo cita? Si recordamos Wikipedia, circuito RL, aquí se especifica la forma del cálculo de cita, R medios por raíz de C sobre L, y eso es lo que está especificado aquí. R medios por la raíz cuadrada de C sobre L, ¿no? Capacitancia 1 sobre inductancia 1. El cálculo de la frecuencia natural, ¿no? Que es el que vemos aquí, cómo se calcula 1 sobre la raíz cuadrada del producto de L por C. Observen que para el cálculo de la frecuencia natural con la cual oscila el sistema, cuando oscila también, es decir, en la respuesta no amortiguada y en la respuesta subamortiguada, en esos casos es válido el cálculo de omega sub 0, y en este caso tendríamos que se calcula de esta forma. Entonces MATLAB nos indica cómo calcularlo, perdón, Wikipedia nos indica cómo calcularlo de esta forma: omega sub 0, la frecuencia natural en radianes. Omega sub 0 tiene unidades de frecuencia angular. La frecuencia angular está medida en radianes por segundo, ¿ok? Omega. Hecho eso, establecemos la forma de cálculo de cita de omega sub 0, y aquí omega sub 0, que está en radianes sobre segundo aquí, lo convertimos a hercios, lo llevamos a hercios, es decir, básicamente omega sub 0 dividido para 2pi. Es lo que se nos indicaba aquí. En este caso, si tenemos omega y queremos la frecuencia, dividimos omega para 2pi y tenemos la frecuencia ya en hercios, ¿no? Frecuencia F, frecuencia ordinaria medida en hercios, ¿okay? Entonces, hecho eso, tenemos explicado estas 4 líneas. Aquí simplemente lo que hago es borrar el command window con ese comando CLC, perdón, y entonces aquí se imprime el valor de cita, aquí se imprime el valor de omega sub 0, aquí se imprime el valor de omega sub 0 en hercios. Ya veremos cuando eso ocurra. Aquí simplemente tengo una validación simplemente aquí yo muestro, dependiendo del valor de cita, cuál es el tipo de respuesta que quiero que se imprima en pantalla, en el command window. Entonces, si cita es mayor que 1, tenemos una respuesta sobreamortiguada, como habíamos indicado. Esto está en inglés nada más, overdamp response. Cuando cita es igual a 1, estamos bajando, ¿no? Cita mayor que 1, luego cita igual a 1. En ese caso tengo respuesta de límite entre
o sea, el límite para el cual empiecen a aparecer oscilaciones, es decir, una respuesta críticamente amortiguada. Aquí he agregado otro comando que indique de que cuando hay respuesta he agregado otra cadena de texto que se imprimirá cuando tenga respuesta críticamente amortiguada y el valor mínimo de cita previo al inicio de las oscilaciones. Digamos el valor de cita previo, no mínimo sino el valor de cita previo al inicio de las oscilaciones. Aquí sería cita, value before oscillations appear. ¿Qué más tendríamos? El caso de respuesta subamortiguada, ¿no? En el cual cita menor que 1 y cita mayor que 0. Menor que 1 y mayor que 0 tendríamos una respuesta subamortiguada. Cuando cita es igual a 0 tendríamos respuesta no amortiguada, ¿no? ¿Okay? Y entonces de esta forma yo puedo validar, ¿no? Observen primero, si quiero validar diferentes casos con la función if, ¿no? Sí, con la función if, primero if, el primer caso, el segundo caso, el si, el tercer caso, y el último caso que tenga simplemente es else. Y finalmente uso el comando end. Esa es la estructura para usar if, ¿no? Lo pueden ver también aquí en MATLAB. Quizás no haría falta. Vamos a buscar Help Center, Networks, ejemplo if, buscar if. If, else, if y else. Entonces esta es la sintaxis para los comandos if, else, if, else, ¿no? Entonces primero if, luego else, if, luego else y finalmente la estructura end. Ok, listo. Entonces ahí hay ejemplos. Okay, este es el centro de ayuda de MATLAB donde se revisa la documentación. Okay, entonces simplemente esto nos va a mostrar el tipo de respuesta del sistema y también calcula cita y omega sub 0. Ahora un poco más sobre omega sub 0. Omega sub 0, la frecuencia natural con la que oscila el sistema en el caso de que tuviera una respuesta no amortiguada. Bueno, ya lo vamos a entrar un poco más antes de eso, en la última parte, pero ahora para cada caso vamos a ver que se muestre el tipo de respuesta. Entonces empezamos con el tipo de respuesta no amortiguada. Nosotros seleccionamos esto, simplemente aquí evaluamos la selección actual, vamos al scope, simulamos y esta es la respuesta no amortiguada. Como vimos, aparecen oscilaciones infinitas sin estabilización. Como había indicado anteriormente, le dio un valor bajo. En realidad este sistema en algún momento está siendo amortiguado, solamente que muy lentamente, dado que existe la presencia de un resistor, pero la resistencia es de 0,1 ohmios. Para los otros casos eran de 1 kilo ohmio, de 2 kilo ohmio, de 3 kilo ohmio. Entonces este valor es casi insignificante, por lo tanto las oscilaciones permanecerán más tiempo. Okay, y bueno, entonces es un caso muy aproximado al no amortiguado, ¿no? Entonces ahora vamos a ejecutar esto, este código, evaluar la selección actual, vamos al command window y entonces MATLAB nos indica que la respuesta es subamortiguada, y de hecho debe ser subamortiguada porque cita, a pesar de que es muy pequeño, es mayor que 0, no es 0, es cercano a 0 pero es positivo, está entre 0 y 1, por lo tanto es subamortiguado, lo cual tiene sentido. Como habíamos dicho, vuelvo y repito,
simplemente elegimos un valor de resistencia muy reducido, cercano a cero, o muy reducido en comparación con los otros valores que se emplean para este ejercicio, las otras tres respuestas, del orden de los kiloohmios. Acá tenemos ni un ohmio, tenemos 0,1. Entonces por eso es de que esto, cuando graficamos, tenemos algo similar a una respuesta no amortiguada, pero en realidad sabemos de que es subamortiguada por la presencia del resistor. R1 no es 0. Entonces nuevamente, solamente cuando R es 0, zeta es 0, y por lo tanto tendríamos la respuesta perfectamente no amortiguada. Ok, entonces fue válido el código. Ahora tendríamos la respuesta subamortiguada. En el caso que nos mostraba la guía, R1 igual a 1000 kiloohmios. En este caso, perdón, 1 kiloohmio. Evaluamos esta selección actual y luego evaluamos esta última sección del código que nos imprime el tipo de respuesta. Evaluamos la selección actual, nos dirigimos al command window y es respuesta subamortiguada. Zeta es positivo, está entre 0 y 1. Esta es la frecuencia de omega sub 0 en hercios. Okay. Veamos el último caso, cuando tendríamos una respuesta críticamente amortiguada. A ver, analizamos la respuesta subamortiguada. Ahora nos tocaría la respuesta críticamente amortiguada. Entonces estábamos revisando el tipo de respuesta y que se imprima la respuesta adecuada según el código. Habíamos visto la respuesta no amortiguada, luego habíamos ejecutado esta sección de código para ver la respuesta subamortiguada. Vamos hacia el modelo, simulamos, visualizamos en el osciloscopio, tendremos la respuesta subamortiguada, donde ya hay oscilaciones. Esto ya lo vimos anteriormente. Hay oscilaciones, de negativo pasa a positivo y luego nuevamente negativo hasta estabilizarse. Podemos ver luego nos haría falta ejecutar esta sección. Tendríamos respuesta subamortiguada. Okay, es lo que vemos aquí, el valor de omega sub 0 en hercios y el valor de zeta o coeficiente de amortiguamiento. Ahora la respuesta críticamente amortiguada, cuando zeta es igual a 1, evaluamos la sección actual, el código, dado que zeta es igual a 1, la respuesta es críticamente amortiguada. Se tiene el valor de zeta previo al inicio de oscilaciones. Esto está en la traducción en inglés únicamente. Podemos ver el tipo de respuesta en el osciloscopio al simular nuevamente. Y es lo que tendríamos aquí. No hay oscilaciones. El negativo no cruza por 0, no se hace positivo y no vuelve a bajar, sino que simplemente, eso era el caso anterior, críticamente amortiguado, perdón, subamortiguado. En este caso, críticamente amortiguado está
justo antes de empezar a oscilar, y de valor negativo la señal, la corriente, llega a cero, pero no se hace positivo y vuelve a bajar. Entonces nos haría falta revisar la respuesta sobreamortiguada. Entonces evaluamos esta sección de código, evaluamos el script. Entonces, dado que cita es 1.5 por 10 a la 0 por 1, 1.5 es cita, y entonces la respuesta es sobreamortiguada, overdamped response. Lo podemos visualizar. Lo observamos aquí, respuesta sobreamortiguada. ¿Okay? No está en el límite en el cual empiezan a aparecer oscilaciones, sino que estamos lejos de ese límite. Es decir, la respuesta no es críticamente amortiguada, sino sobreamortiguada. ¿Okay? Eso sería. Y ahora algo adicional que valdría la pena mencionar es sobre omega sub 0. Entonces, para ver omega sub 0, nosotros hacemos el sistema no amortiguado, es decir, este caso lo ejecutamos, los valores de R, L y C que hacen que la respuesta sea no amortiguada aproximadamente. Podemos ejecutar esta sección, sabemos que la respuesta va a ser subamortiguada, dado que cita es mayor que 1, es cercano a 0, pero no es 0. Esa respuesta es subamortiguada, sin embargo, se está acercando bastante. Lo simulamos nuevamente y esperamos una respuesta oscilatoria que no cesa. No se detiene, respuesta no amortiguada en la corriente. Y entonces veamos cuál es la frecuencia de esta corriente. Entonces, para ello, en MATLAB podemos habilitar la opción de B-Level Measurements. Y entonces en B-Level Measurements lo habilitamos, aparece la opción de B-Level Measurement, y aquí se especifica que la frecuencia en hercios o en kilohercios es de 6,366. ¿La frecuencia de qué señal? De la corriente. En este caso es la misma para las otras señales, ya que es la frecuencia única del sistema, la frecuencia de resonancia del sistema, y es de 6,366 kilohercios. La frecuencia de todas estas señales, tanto de la corriente como de las demás señales, es de 6,366 kilohercios. Si nosotros, luego de haber ejecutado este script, evaluamos, vamos al command window, observamos que la frecuencia en hercios es de 6,366 por 10 a la 3 hercios, es decir, 6.366 hercios, que equivalen a 6,366 kilohercios. Entonces hemos verificado que el valor de omega sub 0 en una respuesta no amortiguada se puede calcular directamente con la fórmula que habíamos visto, esta fórmula de aquí, 1 sobre la raíz cuadrada de L por C. Entonces tendríamos que de esta forma se calcula omega sub 0, ¿okay? Omega sub 0 igual a 1 sobre raíz de LC. Y teniendo aquello, podemos ahora ver cuál sería el valor de omega sub 0 cuando la respuesta no es subamortiguada, ¿no? Bueno, creo que eso sería, no, lo que podríamos hacer en este caso es verificar un periodo y ver si esta medición es correcta. Entonces ahora vamos a las mediciones del cursor. Entonces con Cursor Measurement, recuerden cómo lo habilitamos con la regla Cursor Measurements, ¿no?
esta primera opción, que la tenemos habilitada, está aquí. Entonces voy a medir en el intervalo de tiempo, deshabilito el zoom, puedo seleccionar una etapa y aquí voy a reubicar los cursores, desactivo el zoom, reubico los cursores de tal forma que tenga aproximadamente el cruce por 0 y cuando termina el ciclo, que sería en este momento, elijo cualquier ciclo, lo que pido es el periodo y es decir este delta t, y aquí leo la frecuencia 1 sobre delta t. Es muy cercano, 6,412 kHz, pero yo puedo mejorar la precisión y reubicar el cursor 1 hasta el momento que cruce por 0 exactamente. Entonces el valor del cursor 1 menos 1,799 por 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, me estoy acercando más, tengo que acercarme a 0, ese ya es un valor positivo. Podríamos elegir el último valor negativo, que sería ese aproximadamente. Y ahora con respecto al cursor 2, ampliamos nuevamente esta área. El cursor 1 ya tiene mejor precisión y ahora vamos a mejorar la precisión en el cursor 2 en el momento que cruza por 0 la señal. Entonces lo ubicamos, leemos ahora este valor, lo acercamos lo más que podamos a 0, menos 8, lo estamos reduciendo, estamos acercándonos a 0, ok, menos 5, menos 6, menos 1,95, ese ya es un valor negativo, ok, quizás esa sería, ¿no?, la posición. Y entonces observen que en este periodo que hemos seleccionado, este periodo, ubicando los cursores en los cruces por 0, inicio de ciclo, fin de ciclo, este es el delta t, y la frecuencia, es decir, el inverso de ese periodo, es de 6,365 kHz, es decir, muy cercano a lo que nos indica MATLAB, que es de 6,366, y el valor exacto lo podemos leer en la opción de B-Level Measurements. ¿Cómo accedía a B-Level Measurement? Aquí, en este icono que tengo aquí, B-Level Measurements. Ahí lo desactivo, luego lo vuelvo a activar y aparece aquí, desplazamos hacia abajo, la frecuencia es de 6,366 kHz, es decir, muy cercano. Entonces esta medición sí es correcta. Entonces hemos logrado medir experimentalmente la frecuencia omega sub 0, ¿no? Es lo importante de esta etapa. Muy bien, y ahora sí podríamos medir estos valores que nos indican aquí: tiempo de subida o rise time. Entonces nosotros podemos revisar estas diapositivas para los sistemas de primer orden, ¿no? Aquí podemos ver una gráfica que representa un sistema de primer orden, ¿no? Ya lo habíamos visto en el circuito RC en un video anterior, y el tiempo de subida, time TR, T sub R, está definido se mide desde el momento en el cual la señal toma el 10% del valor final, que es 1, en este caso es 1, valor final 1, el 10% o el 0, es 0,1, el 10% de 1 es 0,1, y entonces en ese momento, en esa coordenada, marco el inicio de TR, y luego el TR lo ubico, ¿cuál sería el final de TR? Sería cuando tengo el 90% del valor final, es decir, en este 90% de 1 es 0,9, es decir, este punto, esto es TR, hasta aquí se mediría TR, entonces TR se mediría en esas coordenadas, ¿okay? Entonces ahora vale la pena recalcar que es el 90% por primera vez, ya que el sistema puede oscilar y puede ser el 90% en varios puntos. Entonces es la primera vez
que es 0,9 en el caso subamortiguado. Entonces aquí la guía nos solicita analizar el caso subamortiguado y obtener estos valores. ¿Okay? Caso subamortiguado lo tenemos aquí. Vamos a analizar para el caso en el que R1 es igual a 1 kHz. Evaluamos esta selección actual, evaluamos este código, ejecutamos. Bueno, antes de ejecutar la señal tendríamos que reemplazar esta fuente, tendríamos que ubicar la fuente externa, ¿no? Entonces simulamos y luego de simular actualizamos y observamos el tipo de respuesta, y tendríamos que ver el voltaje en el, según la guía lo veríamos en el capacitor. Ok, veamos el capacitor. Ok, entonces el voltaje del capacitor sería esta señal, pero sería mejor verlo en este osciloscopio, donde podemos ver todas las señales de voltaje. Desactivamos el voltaje en el inductor, voltaje en el capacitor. Perdón, mantenemos activado voltaje en el capacitor, desactivamos el del resistor y podríamos ahora acercar esta etapa de aquí. ¿Okay? Entonces ubicamos el cursor 1 para ver el voltaje del capacitor, desactivamos el zoom y entonces 6 es el valor final. ¿Cuál sería el 10% de 6? El 10% sería 0,6. Entonces este cursor 1 lo leo aquí su valor y aquí debo tener 0,6. Aproximadamente sería 6 por 10 a la menos 1, ¿no? Entonces podría ser aproximadamente en ese punto, podría incluso hacer más zoom, ampliar un poco más. Desactivo el zoom, veo este valor. Debo ser 6 por 10 a la menos 1, aproximadamente ahí. Ok, si quiero más precisión, ahora amplío esta área de acá, desactivo el zoom, reubico el cursor hasta que este valor del cursor 1 en la coordenada Y, es decir acá, sea 0,6. Aproximadamente ahí, ese sería el ajuste, ¿no? Desde ahí se mediría el tiempo de ascenso. Ahora queremos ver el 90% del valor final por primera vez. El 90% de 6 lo podemos calcular. 0,9 por 6 es 5,4. Entonces el cursor número 2, luego de desactivar el zoom, tendríamos que ubicarlo cuando tome por primera vez aquí 5,4. Ok, estoy muy cercano, 5,4 por 10 a la 0, 5,4. Puedo incluso mejorar la precisión en esta área. Desactivo el zoom y este valor tiene que tomar 5,4. Lo reajusto hasta que me acerque a 5,4. Okay, exactamente ahí. Más ahí, 5,4 volt es el voltaje del capacitor. Entonces lo que nos interesa es el delta T y ese es el tiempo de ascenso, time rise de R. Entonces hacemos zoom en esta área y entonces aquí en este punto tengo el 90% del valor final, es decir 6 por 10 a la menos 1, 0,6, el valor final es 6, entonces el 10% corresponde a 0,6, ya está ubicado el cursor en esta posición.
cursor 2 en el 90% del valor final, que es 6, 90%, 5,4, 5,4 está marcado en el cursor 2. ¿Okay? Y entonces este delta t es de 40,938 milisegundos. Eso podríamos registrarlo. Lo podemos hacer aquí en el script. Entonces podemos agregar parámetros de rendimiento. Del sistema de segundo orden, en este caso TR, TimeRise, toma el valor de 40,938 e a la menos 6 segundos. ¿Okay? Luego, que nos solicita la guía, nos pide el voltaje máximo y mínimo del capacitor. Entonces, para ello nuevamente vemos el osciloscopio. Tendríamos aquí el valor mínimo del capacitor es 0, ¿okay? Y el valor máximo lo tendríamos que medir con el cursor 2. Entonces el valor máximo del capacitor, ¿okay?, aproximadamente en este punto, cursor 2 6,97. Entonces lo podemos tratar de mejorar la precisión. Creo que el valor máximo que toma es 6,978. Observen este valor. Observen cómo desplazo el cursor. El valor máximo para mejorar precisión sería cuando llega a 6,978 por 10 a la 0 y luego empieza a bajar. ¿Okay? Empieza a bajar. Entonces el valor máximo es 6,978 voltios. Eso lo podríamos anotar aquí también. Voltaje del capacitor mínimo es igual a 0. Voltaje del capacitor máximo es el que estamos leyendo, 6,978 voltios, ¿okay? Por 10 a la 0, es decir, por 1, 6,978. Luego la guía nos solicita medir la frecuencia natural no amortiguada, la frecuencia de resonancia, y esa ya la hemos calculado previamente aquí, ¿no? La calculamos aquí en radianes sobre segundos y aquí la calculamos en hercios. Entonces este código ya lo ejecutamos, lo volvemos a ejecutar para verificar, y entonces respuesta subamortiguada ya lo sabíamos, el valor de zeta, el valor de omega sub 0 y el valor de omega sub 0 en hercios, ¿no? Entonces me parece que la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento ya lo tendríamos, ¿no? Es decir, frecuencia natural no amortiguada lo tenemos en hercios, aquí 6,366 kilohercios, y tendríamos la frecuencia de resonancia en radianes sobre segundo. Aquí tengo que corregir este código, es radianes sobre segundo. Entonces aquí es radianes sobre segundo, ¿no? Entonces guardamos, volvemos a ejecutar esta sección y ya aparece radianes sobre segundos. ¿Ok? Entonces eso lo podemos anotar, lo podemos copiar de aquí, lo podemos pegar acá. Ok, ya tenemos los valores. Y nos haría falta, según la guía, nos haría falta el sobrenivel porcentual. ¿Qué es el sobrenivel porcentual? Bueno, tenemos aquí en estas diapositivas gráficamente cómo se observa el sobrenivel porcentual. ¿Okay? Entonces el sobrenivel porcentual pues, se representa como porcentaje OS de overshoot, over de sobre, shoot de disparo, sobre el disparo, y eso es en inglés. Y entonces se define como la cantidad que la forma de onda sobrepasa el valor en estado estable o final en el tiempo pico, expresada como porcentaje del valor en estado estable. Es decir, si nosotros vemos esta gráfica, es una representación que mide la diferencia entre valor pico
y valor final, que en este caso es 6, valor pico ya lo vimos de 6,978 y valor final de 6, esa diferencia de 0,978 lo llevamos a porcentaje con respecto al valor final, con respecto a 6. Entonces también en esta diapositiva se muestra cómo calcularlo. Y aquí se tiene valor máximo, valor final, ¿no? Valor final, valor máximo. Y entonces el overshoot se calcula de esta forma. Porcentaje OS es el valor máximo menos el valor final dividido para el valor final por 100. Entonces podemos hacer ese cálculo aquí, ¿no? Diríamos que el porcentaje, digamos overshoot directamente, ya que el porcentaje es un símbolo reservado aquí en MATLAB que es para los comentarios. Entonces podríamos poner overshoot o sobrenivel porcentual. Creamos esa variable, sería el valor máximo, voltaje del capacitor máximo, menos el valor final, en este caso el valor final es igual a 6, menos el valor final, esto de aquí se divide para el valor final y se multiplica por 100. Dividimos para el valor final y todo esto lo multiplicamos por 100. Entonces podemos evaluar este código no se ha definido voltaje capacitor máximo, entonces tenemos que ejecutar esto de aquí. De hecho, valor máximo y valor final se emplean en esta ecuación, por lo tanto tenemos que evaluar la selección con estas dos líneas. Ya está en el workspace, valor final y valor capacitor máximo. Ahora sí podemos ejecutar esta línea y el valor del sobrenivel porcentual es de 16,3%. Podemos agregarlo como comentario. Sobrenivel porcentual es igual a 16,3%. ¿Okay? Es lo que nos arrojó el cálculo. Listo, y entonces con aquello habríamos calculado lo que la guía nos solicita. Algo más de mencionar con respecto a los sistemas de segundo orden. Bueno, aquí las especificaciones de funcionamiento. A medida que aumenta la amortiguación, el sobrenivel porcentual decae, y tiene sentido, porque si el sistema es más amortiguado, es decir, tiende a ser sobreamortiguado, ¿no? El sistema no oscila. Si el sistema no oscila, eso quiere decir que no va a haber ese pico que se presenta con las respuestas subamortiguadas. Si ustedes recuerdan, tenemos la respuesta subamortiguada. Teníamos aquí en esta gráfica su respuesta subamortiguado. Si el sobrenivel porcentual si la amortiguación aumenta, ¿no? Es decir, si la respuesta tiende a ser críticamente amortiguada, el sobrenivel va a disminuir, va a existir sobrenivel. Como ustedes observan, para un cita entre 0 y 1 y 0,9 hay sobrenivel. De hecho sería hasta 0,9999, es decir, un valor antes de 1.
para valores menores que 1 existe sobre el nivel porcentual. Es decir, esto se cumple para una respuesta subamortiguada. La respuesta subamortiguada es de este tipo. Respuesta subamortiguada de este tipo. ¿Okay? Ahí sobre el nivel se pasa del valor final en la parte transitoria, durante el transitorio. Este es el valor final, entonces es 1, la respuesta crece más allá de el valor final, el valor de estabilización. Y aquí algo más de que a medida que aumenta la amortiguación, la relación de amortiguación o cita, el tiempo de aumento, time rise, también aumenta. Y eso también tiene sentido. Entonces, si la amortiguación, el amortiguamiento o el coeficiente de amortiguamiento aumenta, ¿no?, la respuesta demorará más en estabilizarse. Observen esta señal sobreamortiguada que tiene un alto cita mayor que 1, y entonces para llegar a estabilizarse recién en este momento, digámoslo así, por aquí estamos llegando al 90%. Por lo tanto, el tiempo de ascenso está aumentando. Observen esta respuesta críticamente amortiguada. Aquí ya tenemos el 90%. Entonces el tiempo de rise time, es menor. ¿Okay? Y para la respuesta subamortiguada, ¿no?, observen que llegamos al 90% mucho antes. Y entonces se comprueba lo que se indica, lo que indicaba la gráfica anterior, que a mayor coeficiente de amortiguamiento, a menor coeficiente de amortiguamiento tengo un time rise menor. Menor coeficiente de amortiguamiento tengo un menor tiempo de ascenso, de rise time. Para un mayor coeficiente de amortiguamiento tengo un mayor rise time. ¿Okay? Entonces eso es lo que especifica esta gráfica, ¿no? Con lo cual habríamos terminado esta sesión relacionada a los sistemas de segundo orden. Si les agradó el video, por favor denle like, pueden suscribirse también y comentar. Muchas gracias, nos veríamos en un próximo video.